Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos, y vamos a comenzar el día de hoy con esta clase vamos a iniciar con este manual que es los 7 pasos. Y yo espero, hermanos, que sea de muchísima bendición para ustedes, para sus vidas. La verdad, tengo el privilegio de impartirles esta clase, de enseñarles prácticamente lo que es el inicio de una vida cristiana, ¿no? Yo la verdad estoy muy contento con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra mucho saber que se han esforzado, que han decidido entregar su vida a Cristo, que han decidido seguirle a él, y sobre todo que han decidido ser discípulos y que se han dejado enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la vida cristiana, el seguir a Cristo, no es algo sencillo. Esto solamente es un reto de valientes que, claro, no cualquier persona va a tener la valentía y va a ser se va a esforzar por el hecho de llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Yo la verdad quiero darles a todos ustedes, hermanos, la bienvenida a esta clase que, como les dije al inicio, es la clase de 7 pasos. La verdad estoy muy contento de impartírselas, y pues vamos a iniciar, hermanos, con esta parte. Y yo quiero, bueno, a todos ustedes que tengan su manual, hermanos, quiero invitarlos a que vamos a la página número 3, me parece, que es del manual, en donde dice lo que son las responsabilidades del discípulo. Y quiero comenzar con eso. ¿Por qué? Porque habla acerca de una bienvenida a esta emocionante aventura del cristianismo. Pero más que una aventura, más que algo emocionante, es el inicio de una vida nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya iniciamos, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos parte de la familia más grande del mundo, la cual es la familia de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto le hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Él. ¿Para qué? Para que Él sea obrando en nuestros corazones, ¿verdad? Estamos dándole a Dios, estamos dándole a Jesucristo la facultad total, y le estamos dando el permiso total de que Él cambie diariamente nuestra vida y nos haga conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Por lo cual quiero decirles que, como a manera de introducción de lo que vamos a ver en todo este curso de los 7 pasos, es que cada una de estas lecciones, hermanos, están preparadas para ayudarnos a nosotros como hijos de Dios en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y sobre todo en nuestra madurez espiritual. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos alcanzar los planes y el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida, ¿verdad? Yo la verdad, a manera personal les puedo decir que me emociona tanto esta parte de los 7 pasos, porque nos va desglosando poco, de una manera, amplia, y nos va abriendo el panorama de lo que es la vida cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que cuando nosotros llegamos a esta parte de la vida cristiana, cuando después de que pasamos el proceso de salvación, muchos de nuestra cabeza van a surgir bastantes dudas, ¿no? Y esto yo lo puedo ver constantemente, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros nos hicimos esa pregunta cuando llegamos al cristianismo, ¿verdad? De qué es la salvación, qué es el Espíritu Santo, qué es tener una vida devocional, por qué alabamos, por qué adoramos a Dios, cuál es el propósito de la iglesia. Y yo creo que aquí la mayoría de nosotros pues ya tenemos ya estamos bautizados en agua, ¿verdad? Y a los que no, pues aquí también vamos a aprender qué es el significado del bautismo en el agua, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirles una cosa, hermanos. El hecho de que nosotros sepamos estos conceptos y que los tengamos bien claros es importante para nuestro desarrollo
intelectual y nuestro desarrollo espiritual, porque estas son las herramientas necesarias que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera, si nosotros comprendemos el porqué de ciertas cosas, de esta manera podemos nosotros compartirle a las nuevas generaciones. De esta manera nosotros podemos compartir el conocimiento y podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Para que nosotros alcancemos estas metas, que es el desarrollo y la madurez espiritual, es importante, hermanos, que tengamos ciertos puntos y ciertos aspectos bien definidos en nuestra vida, en los cuales son orar diariamente por la persona que se encarga de enseñarnos, ¿no? De instruirnos por la palabra de Dios, ¿no? Para que nosotros podamos alcanzar el entendimiento y entendamos y discernamos, que Dios nos dé la sabiduría para entender lo que Él nos quiere enseñar a través de esta palabra. Es importante que oremos por nuestros maestros, ¿verdad? Es importante, y no solamente por el que nos va a dar la escuela dominical ahorita, el que nos la dará posteriormente, sino por todos aquellos siervos de Cristo que se dedican a instruirnos, que se dedican a impartirnos diferentes clases para las cuales nos ayudan a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Es importante que nosotros oremos por la vida de nuestros líderes, que oremos por la vida de aquellas personas que se encargan de instruirnos, de enseñarnos, ¿verdad? Es importante que oremos por ellos, ¿verdad? También quiero decirles, hermanos, que es importante que asistamos, ¿no? Que bueno, en este caso, como la clase no es presencial, pues es importante, ¿no? Que nos demos en un tiempo específico, hermanos, para que podamos, tomar la clase, o bueno, en este caso ver la clase, que bueno, la puntualidad pues no va a influir tanto aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pues lo va a hacer lo va a hacer a su ritmo, ¿verdad? Entonces debemos de ser constantes en esta cuestión, hermanos, de ver la clase, de meditarla, de también nosotros como cristianos, como seres humanos, hermanos, también debemos de escudriñar las escrituras, ¿verdad? De esta manera, ¿para qué? Para que podamos entenderlo y se nos abra todavía más el panorama, ¿verdad? Debemos de, y también, que claro, yo sé que durante el tiempo que dura la clase, hermanos, pues van a surgir dudas, ¿verdad? Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que no se queden con dudas, ¿verdad? Si ustedes tienen en algún momento algún comentario o alguna duda o lo que sea con respecto a la clase que ya se dio, bueno, en este caso al video de la clase que ya se dio, hermanos, con toda confianza, ustedes pueden escribir en el grupo o pueden mandarme mensaje privado si es que a algunos les da pena, porque yo comprendo que algunos a lo mejor no quieren escribir tanto en los grupos porque, ay, es que qué van a decir, que no entendí o infinidad de pensamientos, ¿no, hermanos? Recordemos que estamos en estamos todos aprendiendo, hermanos, inclusive, y de igual manera yo también estoy aprendiendo, hermanos, pero entre todos nos vamos a apoyar, ¿verdad? Entre todos vamos a buscar la respuesta a cualquier duda, ¿verdad? Y ya han dado caso de casos muy extremos que de plano no podamos buscar la respuesta o no podamos resolverlo, hermanos, pues ya iríamos con nuestras autoridades pertinentes, ¿verdad? Como están nuestros ancianos, nuestro pastor, para resolvernos ciertas dudas que a lo mejor puedan existir. Pero dentro de todo, hermanos, yo quiero ofrecerles de verdad mi apoyo, hermanos, a cualquier cosa que ustedes necesiten que no hayan entendido, no se preocupen, lo volvemos a explicar, o inclusive podemos hacer de manera presencial en la iglesia, o podemos planificar una cita y con todo gusto, hermanos, yo les puedo explicar y para que les quede más claro y más detalladas sus dudas, ¿ok? Ahora, aquí nuestro siguiente punto es que podamos ajustar un horario independientemente del tiempo que dura la clase, un horario de manera en la cual puedan repasar la lección. Les comentaba al inicio que es importante que puedan comprar su manual, adquirirlo. De todos modos, a los que ya
tengan su manual de 7 pasos, hermanos, pues no es necesario que lo vuelvan a adquirir, ¿verdad? Con ese mismo manual pueden retomar esta clase. ¿Por qué? Porque finalmente son los mismos conceptos, es la misma doctrina, es lo mismo que se va a estar dando durante toda durante este módulo de 7 pasos, ¿verdad? Y ahora, por último, pero no menos importante, hermanos, es indispensable que también desarrollemos las tareas que se van a dejar, ¿verdad? Que en este caso van a ser una serie de preguntas que se van a dar al final de cada clase. Ajá, estas pueden variar entre 3 a 5 preguntas. Esto nada más es con la finalidad, hermanos, de que podamos refrescar y mantener retener el conocimiento, retener estos conceptos, que es importante que podamos tenerlo siempre presente con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro crecimiento, es parte de esa identidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, regresando al punto número 1 que les decía acerca de la oración, hermanos, hay que recordar que entre más oremos y que entre más nosotros le pongamos empeño, le pongamos esfuerzo en desarrollar cada una de las lecciones que se dan a lo largo de este módulo de los 7 pasos, mayor será nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como personas, ¿verdad? De esta manera, hermanos, nosotros podemos avanzar al siguiente nivel. Entre más escudriñemos la palabra de Dios y entre más estudiemos y le pongamos empeño en aprender lo que Dios nos está queriendo enseñar a través de esta doctrina, porque este es el inicio de la doctrina que nosotros estamos siguiendo como cristianos, ¿verdad? Esto quiere decir que entre más empeño le pongamos, entre más escudriñemos, entre más estudiemos la palabra de Dios, que no solamente nos quedemos con lo que se dijo aquí en la clase o con lo que solamente se da en los domingos, sino que nosotros podamos ir más allá y podamos tener un panorama más amplio, ¿verdad? Para que podamos entender y de esta manera también nosotros podamos a su vez compartir lo que hemos aprendido aquí, ¿verdad? Porque sabemos que lo que realmente impacta la vida de las personas pues es Dios a través de nuestra vida. ¿Y cómo nosotros vamos a reflejar? Pues estudiando, meditando, orando y desarrollando cada uno de los temas que se están aprendiendo en esta clase, ¿verdad? Debemos de prepararnos, hermanos, para ser edificados a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto quiere decir que preparemos nuestros corazones, que le pidamos a Dios sabiduría para que que también nos dé entendimiento, para que todo lo que aprendamos en este curso, en este módulo de 7 pasos, se quede en nuestros corazones para que posteriormente podamos poner en práctica todo el conocimiento que estamos desarrollando a través de estas clases, ¿verdad? Es vital que al aprender cada lección se actúe fielmente sobre cada una de ellas. Como les decía, hermanos, es importante que de todo lo que estemos aprendiendo no solamente se quede en eso, en conocimiento que adquirimos, que aprendimos, no, sino que este conocimiento a lo largo de a lo largo de nuestra vida se pueda hacer nuestro modo y nuestro estilo de vida, ¿verdad? Que todo lo que aprendimos lo podamos llevar a la práctica, ¿verdad? Que nuestra actitud, que nuestro carácter, que nuestra mente inclusivamente pueda sobrepasar, ¿verdad? Pueda llegar a otro nivel, ¿verdad? A otro nivel de espiritualidad, ¿verdad? Y yo la verdad, hermanos, pues debería ser nuestro deseo de todos, y debemos de estar dispuestos a cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Y más que nada para cumplir con lo que se nos pide, con las tareas, con las preguntas, que lo veamos como una manera de invertir en nuestro desarrollo, ¿verdad? En nuestro desarrollo espiritual, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que esto no es solamente algo que se sacaron nuestras autoridades de la manga para ver, ay, a ver qué vamos a poner a hacer a los hermanos, no, sino que entendamos también, hermanos, que esto es parte de nuestro crecimiento. Porque una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, acabamos de aceptar una transformación completa en nuestra vida. Acabamos de aceptar que nuestra vida ya no puede volver a ser la misma, ¿verdad? Que nosotros debemos de ir más allá y que dentro del caminar que ahora es con Cristo, debemos de ir creciendo también, ¿verdad? Así que, hermanos, pues ahora sí que sin más
de introducción por ahora, pues vamos a entrarnos ahora sí a lo que es la lección número 1. Y yo quiero pedirles a todos ustedes que ahí en sus manuales en la página número 3 o en la lección 1 que viene siendo la salvación, podamos ir todos a su vez con el manual de la misma manera paulatinamente para que no nos perdamos y podamos seguir el mismo patrón y el mismo vayamos todos en un mismo ritmo, ¿ok, hermanos? Así que yo quiero decirles que ya entrando a nuestra primera lección, tenemos como punto número 1 como nuestro tema que vamos a ver en este día, que es la salvación. Amén. Muy bien, hermanos, estamos viendo la lección que dice el por qué necesitamos ser salvos, ¿verdad? Ahora, para que podamos entender qué es la salvación, hermanos, primero necesitamos saber el por qué necesitamos ser salvos, ¿verdad? Ahora, como introducción tenemos que dice que necesitamos la experiencia de ser salvos y de ser convertidos. La palabra convertirse significa ser transformado o cambiarnos. Aquí en esta lección lo que vamos a saber es por qué todo aquello que engloba lo que es la salvación, ¿verdad? Sabemos que la salvación enfoca una transformación o un cambio de manera radical en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Nosotros necesitamos, primero que nada, para obtener la salvación, vivir esa experiencia de ser salvo y ser convertido, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo podemos experimentarlo y de dónde se origina lo que es este cambio que viene siendo la salvación, ¿verdad? Ahora, como punto número 1 tenemos qué significa la salvación. Y aquí tenemos que dice, la salvación es el medio por el cual el hombre pecador puede ser unido con un Dios santo. Aquí el significado que nos está dando de manera bíblica es que la salvación es la conexión directa del hombre pecador con Dios, por la cual el hombre pasa a ser uno solo con el Espíritu Santo o con Dios mismo, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que dice Romanos 3:10, y yo les voy a leer lo que dice esta cita de Romanos 3:10 en la nueva versión internacional, que dice así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Pero ahora, ¿cómo vamos a englobar esta parte? De ahí nos vamos a saltar a lo que es el versículo número 18, que dice, no hay temor delante de sus ojos. Y para concluir esta parte del pasaje, vamos a de ahí saltarnos al versículo número 23, que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que primeramente, dentro de la tierra, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque dice aquí que el mundo, o más bien el mundo donde vivimos, está cubierto de pecado. Relativamente esa es la condición del hombre en la cual lo describe la palabra de Dios, que la condición natural del hombre desde su nacimiento es pecaminosa, ¿verdad? Por eso aquí podemos ver que en el versículo número 10 lo confirma de esta manera, que dice que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, porque dentro de esto nosotros estamos inmersos en el pecado, ¿verdad? Dice aquí en el 18 que no hay temor de los hombres delante de Dios, ¿verdad? Podemos ver el día de hoy en nuestra sociedad cómo no hay temor de Dios en los hombres, ¿verdad? Podemos ver que ya el pecado está desatado de una manera radical, ¿verdad? Podemos ver cómo diferentes tipos de movimientos se han levantado en contra de lo que viene siendo la palabra de Dios mismo. Por eso la Biblia nos describe así, que no hay temor de Dios, que no hay ni una persona justa en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sus corazones no existe el temor de Dios, y no habla acerca de tenerle miedo o de tener angustia o de tener terror por la presencia de Dios, sino que simplemente habla de un temor en el cual no les interesa lo que dice los estatutos y las leyes que Dios ha
establecido en su palabra. Esto quiere decir que no están de acuerdo, que no sienten temor de las consecuencias. A eso es a lo que se refiere, que no hay temor de Dios delante de sus ojos de las personas, ¿verdad? Y remontándonos al versículo 23, dice que todos han pecado. Por eso, de esta manera, están privados, están alejados de la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Por eso dice que en la palabra en Romanos 10, 9 y 10, que por cuanto todos pecaron, están destituidos, están alejados, están privados de la gloria de Dios. Por eso aquí pues, nos podemos dar cuenta que dice, ¿cuál es la condición natural del ser humano? Como punto número 1 tenemos que están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Por ende, la condición natural de todo ser humano es pecador, ¿verdad? Por eso dice aquí, el pecado es el arma más poderosa del enemigo para que nosotros nos alejemos de la gloria de Dios, para que nosotros estemos alejados y no haya una conexión, una comunión directa con Dios, ¿verdad? Por eso dice que nosotros somos pecadores. Y al ser pecadores, el pecado que mora en nuestra vida nos aleja y nos destituye de la gloria de Dios. Ahora, sabiendo esto, teniendo en cuenta este primer punto, hermanos, ya entendiendo, entrando en contexto, que lo que nos aleja de Dios es el pecado y nuestra condición natural del ser humano, que es ser pecador. Ahora, como inciso B tenemos, para los que quieran salvarse por medio de guardar las leyes, lo que viene siendo los 10 mandamientos, ahí mismo en Romanos 3:20 dice de la siguiente manera: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Esto quiere decir que ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso dice así, que nadie tendrá esa justificación del pecado de cada una de las personas delante de la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos la conciencia del pecado. Cuando nosotros conocemos la ley, que en este caso a lo que se está refiriendo es a los 10 mandamientos, que podemos entender lo que es: no robarás, por mencionar algunos, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, que es prácticamente lo mismo, otro mandamiento que es no matarás, etcétera, etcétera. Dice aquí que por tanto hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley nosotros cobramos conciencia del pecado. Esto quiere decir que una vez que nosotros conocemos la ley de Dios, que vienen siendo los 10 mandamientos, dice que nosotros a partir de ahí cobramos conciencia propia del pecado. Esto quiere decir que ya no estamos justificados por el hecho de que no conocíamos o que no sabíamos que estábamos haciendo cosas de manera incorrecta o que lo que estábamos haciendo pues no sabíamos que estaba mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí que una vez que nosotros conocemos la ley de Dios, que una vez que nosotros conocemos lo que está bien y lo que está mal, una vez que nosotros conocemos a lo que Dios no le agrada, y aún así, después de conocer estos estatutos, de esta manera nosotros los seguimos practicando, por eso dice que no podremos ser justificados delante de Él, ¿verdad? La mayoría de la gente se quiere salvar, cree que alcanzando el cielo, entre comillas, es mediante las obras, mediante guardar los estatutos, mediante guardar las leyes, en este caso que vienen siendo los 10 mandamientos, que yo no mato, yo no miento, yo no hago aquí, yo no hago allá, yo soy una persona buena. Mucha gente quiere salvarse por medio de estas obras, ¿verdad? Por medio de estas leyes, por medio de cumplir esto, ¿verdad? Pero aquí vamos a entender una cosa y vamos a pasar al punto número C, que dice: la ley nos hace conscientes de nuestros propios pecados. Nadie la puede guardar para que se le satisfaga a Dios. La ley
o los 10 mandamientos solamente es un punto de nuestra conciencia de nuestros propios pecados, ¿verdad? La ley solamente es un punto de nuestra conciencia, o a lo que nosotros podemos llamar prácticamente como una conciencia de lo que estamos haciendo mal, de nuestros propios pecados. Pero nadie puede guardarla al 100%. De esta manera nadie puede cumplirla al pie de la letra. Porque, como ven, como regresando a lo que dice Romanos 3:10, que no hay ni un solo justo. No hay ni uno solo, ¿verdad? Por eso dice que nadie puede satisfacer a Dios mediante la ley. De esta manera, como inciso A tenemos, el pecado es la infracción de la ley. Y yo quiero invitarlos ahí a que leamos qué dice Primera de Juan 3:4. Y la palabra de Dios dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Esto quiere decir que todo aquel que peca deliberadamente quebranta la ley. Esto quiere decir que quebranta los mandamientos que ya fueron estipulados por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es la falta, es la transgresión de la ley. Es como cuando nosotros, conociendo las leyes que rigen nuestro país, aún y a pesar de que ya las conocemos, todavía las faltamos a las leyes o las rompemos. De esta misma manera sucede con el pecado. Cuando el pecado es infraccionado, o en este caso cuando nosotros cometemos pecados, esto quiere decir que es infracción de la ley, que nosotros estamos faltando a la ley que Dios ha estipulado, ¿verdad? Y ahora, como inciso número B tenemos, ¿cuál es el resultado del pecado? Y si nosotros nos vamos a lo que dice Romanos 6:23, que dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que claro, conocemos que en Reina Valera dice la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Pero como les dije, estoy ocupando ahorita la nueva versión internacional para que podamos entenderlo con unas palabras más digeribles, ¿verdad? Porque yo he visto que en algunas ocasiones se les dificulta o no entienden las palabras que ocupa la Reina Valera. Por eso dice aquí que la paga del pecado es la muerte. No hay más. ¿Cuál es el resultado de que nosotros como seres humanos pequemos? Pues así de sencillo, es la muerte. Por eso dice que nuestra condición como seres humanos naturales es pecador. Y el pecado, ¿cuál es el resultado de que trae el pecado? Pues simplemente la muerte. Ahora, como inciso número D tenemos, el pecado nos separó de Dios. Jesucristo vino a proveer la única manera de reunirnos con Dios. El pecado, como vimos al inicio, es aquel que nos separa directamente con Dios, ¿verdad? Por eso veíamos que estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Por eso dice aquí que el pecado nos separó de Dios. Directamente el pecado crea una barrera entre nosotros, entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que Jesucristo vino a proveer más bien la única manera de reunirnos con Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos 3:22. Y dice así: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que le creen. De hecho, no hay distinción. Y si de ahí nosotros nos remontamos al versículo número 24, podemos ver que dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esto quiere decir que la justicia de Dios, mediante la fe que Dios nos ha dado en Jesucristo, que es su Hijo, a todos los que creen en Él, en el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario, dice que aquí que no hay distinción, o sea, no hay otra cosa más que la fe en la que todos creemos del sacrificio que de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí que por su gracia. ¿Cuál es la gracia?
Esto quiere decir que Dios nos amó tanto que nos dio la oportunidad de redimirnos. Más bien, Él nos está dando la oportunidad de que nuestro destino no sea la muerte, ¿verdad? Él nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos concientizar nuestra mente y de esta manera nosotros podamos entender que la única manera de que nosotros podamos redimirnos con Dios es mediante Jesucristo, mediante su gracia, que Él nos justificó. ¿Y cómo nos justificó? De la manera en la que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. De esta manera nosotros somos justificados mediante la redención en Cristo Jesús, ¿verdad? Mediante esta redención que Jesús efectuó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y después de aquí, hermanos, vamos a ver lo que dice Juan 14:6. Y dice de la siguiente manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra versión, como conocemos la Reina Valera, dice: Jesús le dijo. De esta manera, ¿cuál es esa redención? Mediante Jesucristo, como se los acabo de decir. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino a la salvación. Es la verdad revelada de que Jesucristo es nuestro consolador, es nuestro pase directo a la salvación y a una comunión directa con Dios, y sobre todo es la vida. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar la vida eterna a todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Por eso dice que Él es el camino a la salvación, es la verdad revelada de Jesucristo y es la vida eterna. Jesucristo engloba estos tres puntos, ¿verdad? Porque es de la única manera en la que nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos tener la convicción de que seremos salvados, ¿verdad? Que obtendremos la salvación mediante el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Y vamos a ver ahora lo que dice Hechos 4:2. Y dice de la siguiente manera: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay abajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Dice aquí que no vamos a encontrar la salvación en nadie, ni en los dioses paganos, ni en ningún otro hombre mortal que haya pisado la tierra, más que en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie bajó del cielo hecho hombre, y que dice aquí: no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, ¿verdad? No hay otro camino, no hay otra alternativa más que mediante Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Y por último tenemos el punto E, que dice: por lo tanto... Bueno, entendamos, hermanos, por este punto que la salvación no se obtiene mediante ningún tipo de intermediario más que solamente por uno. La palabra de Dios dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hecho hombre, ¿verdad? Porque Él mismo bajó del cielo, se convirtió en hombre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos creer en Él, ¿verdad? Para que de esta manera nosotros podamos tener la convicción y la certeza de que Dios es el único camino a la salvación, ¿verdad? Pues por el momento, hermanos, hasta aquí vamos a dejar nuestra primera clase. Es importante que entendamos estos dos puntos que les acabo de dar, que viene siendo el por qué estamos alejados primeramente de la gloria de Dios, cuál es la condición natural del ser humano, ¿verdad? Y que de esta manera entendamos que el único que nos puede salvar del pecado es Cristo Jesús, ¿verdad? Es mediante Jesucristo, no hay más y no hay otra cosa, ¿verdad, hermanos? Pues hasta aquí concluimos nuestra clase del día de hoy, hermanos. Yo espero que todos los puntos que se trataron hasta ahorita hayan quedado de lo más claro. De ser contrario, pues yo espero sus comentarios, hermanos, sus dudas, y también ahorita les voy a dejar las preguntas que ustedes deben de contestar, hermanos.
que estas tienen exactamente hasta el día martes para entregarme sus preguntas contestadas, sus respuestas, hermanos, y de esta manera nosotros podemos saber quién tomó la clase, quién tomó el estudio de 7 pasos, porque mediante sus respuestas nosotros vamos a verificar si realmente están entrando a la clase, si realmente están entendiendo. Que claro, hermanos, yo les invito a que si de plano no entendieron ninguno de los puntos, háganmelo saber. Y con todo gusto, hermanos, les podemos apoyar, les podemos volver a explicar y todo. Y todo aquello y toda aquella cosa donde tengan dudas. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos cerciorarnos de que realmente estén entendiendo, hermanos, y sobre todo que ustedes mismos se queden con esto en sus corazones, ¿verdad? Yo en breve ahorita les voy a subir las preguntas que tienen que contestar, hermanos, y no se preocupen, con calma. Aún si llega a haber alguna duda con las preguntas que les voy a hacer, que digan es que no entiendo qué me está preguntando, etcétera, etcétera, con toda confianza, hermanos, pueden mandarme un mensaje, ya sea en el grupo de la clase de escuela dominical o un mensaje privado. Yo soy David Valdés, hermanos, y nos vemos la siguiente clase. Que Dios les bendiga.